El 15 de mayo de 2023, San Salvador despertó con una inquietud que no tardó en convertirse en alarma colectiva. Lucía Arévalo, una empresaria de renombre en el sector textil, y su hija Alejandra, estudiante universitaria de 21 años, no regresaron a casa tras una reunión de negocios la noche anterior. Fue Jimena, hermana de Lucía, quien dio la voz de alerta al no conseguir comunicarse con ninguna de las dos durante la noche ni en las primeras horas del día siguiente. A las 7:10 de la mañana, presentó la denuncia formal. El último registro del celular de Alejandra marcaba las 23:19, con localización en la carretera que conecta San Salvador con La Libertad, aproximadamente a 12 kilómetros de la ciudad. El último mensaje enviado desde su teléfono fue breve, pero desgarrador. Él me da miedo. Ese mismo día, el caso fue asignado al inspector Daniel Molina, especialista en desapariciones con más de una década de experiencia en la División Central de Investigaciones. Su enfoque metódico y su intuición le habían ganado reconocimiento dentro y fuera de la institución. Desde el primer momento, Molina descartó la posibilidad de una desaparición voluntaria. Lucía Arévalo era meticulosa, organizada y mantenía una rutina estricta. Nunca se iba sin avisar, menos aún con su hija. La investigación inicial se centró en el Hotel Presidente, donde según la agenda de Lucía se había llevado a cabo la reunión. La recepcionista confirmó que ambas mujeres estuvieron allí y proporcionó acceso a las grabaciones de seguridad. En las imágenes se las veía salir del hotel a las 22:47, en compañía de Marcelo Telles, un empresario bien conocido en los círculos financieros y propietario del conglomerado Grupo Tellex. Él caminaba unos pasos adelante. Lucía y Alejandra lo seguían en silencio. No parecían incómodas, pero tampoco relajadas. Marcelo Telles era considerado un hombre influyente, habitual en eventos de negocios, con conexiones políticas y una imagen cuidadosamente construida. Esa imagen empezaba a resquebrajarse. La grabación fue el primer indicio de que algo no encajaba con su versión de los hechos. Según declaró en su primera entrevista informal, solo las había acompañado hasta su vehículo. Dijo que se despidieron con normalidad y que luego él se retiró. Sin embargo, al verificar las cámaras del parqueo del hotel, no se encontró rastro alguno del auto de Lucía, un Toyota Corolla blanco, ni en la entrada ni en la salida. Ante estas inconsistencias, Molina ordenó revisar los registros de tránsito en los alrededores del hotel y solicitó acceso a los datos de los operadores móviles. Además, se reunió con Jimena, quien aportó información clave. Su hermana llevaba semanas tensa, preocupada, comentando en voz baja que había gente peligrosa detrás de contratos turbios. Aunque no entendía los detalles, sospechaba que Lucía y su hija estaban investigando algo por su cuenta. La noche anterior, que había comenzado como una simple reunión de negocios, se transformaba ahora en una pesadilla con múltiples capas. Lo que al principio parecía una desaparición, se perfilaba como el primer paso de una historia mucho más oscura. El tiempo corría y cada minuto sin respuestas podía ser decisivo. Marcelo Telles fue citado a declarar la misma tarde en que las imágenes del hotel fueron revisadas. Su actitud durante el interrogatorio inicial fue controlada, casi mecánica. Repitió sin variaciones una versión que ya había ofrecido informalmente. Según él, había acompañado a Lucía y Alejandra hasta el estacionamiento del centro comercial Multiplaza, donde las mujeres tenían su automóvil. Aseguró que se despidieron de forma cordial, sin tensiones visibles, y que él regresó solo a su residencia en Antiguo Cuscatlán. A primera vista, la historia parecía plausible, pero algunos detalles empezaron a fracturar su coherencia. La primera contradicción surgió al verificar los horarios de funcionamiento del centro comercial. Multiplaza había cerrado sus puertas a las 20:00 hoy, más de una hora antes del momento en que se registró la salida del trío del hotel. Además, las cámaras de seguridad del centro no mostraban ningún ingreso del vehículo de Lucía esa noche. Con estos elementos,
El inspector Molina solicitó de inmediato un análisis de los registros de tránsito en la zona y el acceso judicial a las señales GPS de los teléfonos implicados. También pidió los datos de geolocalización del Audi Q7 registrado a nombre de una de las empresas satélite de Grupo Tellex. Los resultados llegaron en menos de 12 horas. El Audi fue identificado saliendo del estacionamiento del Hotel Salas Budossi, no rumbo a Multiplaza, sino hacia el suroeste, en dirección a la carretera que conduce a la zona rural de La Palma, un sector caracterizado por caminos sin pavimentar, ausencia de cámaras y escasa señal telefónica. Según el rastro GPS, el vehículo permaneció detenido durante más de 2 horas en un área sin cobertura, donde no hay viviendas ni actividades comerciales registradas. No se detectó ningún movimiento hacia zonas urbanas posterior a ese lapso. Al cruzar estos datos con las señales de los celulares de Lucía y Alejandra, se comprobó que ambos aparatos estuvieron activos en esa misma área hasta las 00:16, momento en que perdieron contacto simultáneamente. La ruta del vehículo y el apagón de los dispositivos coincidían en tiempo y espacio. La narrativa de Telles quedaba así completamente invalidada. El estacionamiento del centro comercial no había sido el punto de despedida. Ni siquiera había sido parte del recorrido. El Audi, en cambio, era ahora una pieza central de una secuencia que empezaba a adquirir contornos más definidos. El inspector Molina comprendió que la investigación debía cambiar de rumbo. Ya no se trataba de encontrar a 2 mujeres desaparecidas. Era necesario reconstruir una serie de acciones cuidadosamente planificadas y probablemente ejecutadas con premeditación. La atención se centró en el área rural donde el vehículo permaneció esa noche. Se ordenó el despliegue de una unidad especializada en búsqueda de personas y se notificó al Ministerio Público. Aunque aún no se contaba con pruebas materiales concluyentes, las inconsistencias acumuladas indicaban la existencia de una operación más compleja que una simple desaparición. Y el tiempo, como siempre en estos casos, seguía jugando en contra. La mañana del tercer día desde la denuncia, el equipo asignado al caso recibió autorización judicial para registrar el domicilio de Lucía Arévalo. El inspector Molina dirigió personalmente el procedimiento, convencido de que el entorno personal de las víctimas podía contener pistas clave. El apartamento, ubicado en una zona residencial segura del sur de San Salvador, reflejaba orden, previsión y una vida meticulosamente estructurada. Nada parecía fuera de lugar a simple vista. Sin embargo, en el despacho privado de Lucía, un pequeño cuarto adaptado como oficina, se halló una carpeta metálica cerrada con combinación. Forzaron el cierre bajo acta, encontrando en su interior copias impresas de contratos, transferencias bancarias y facturas entre su empresa, Artextil S.A., y una serie de sociedades vinculadas directa o indirectamente con Grupo Tellex. Los documentos mostraban inconsistencias evidentes, montos excesivos para servicios imprecisos, fechas duplicadas, conceptos repetidos y transferencias hacia cuentas en el extranjero sin justificación comercial clara. Los nombres de las empresas sugerían estructuras pantalla, entidades creadas para disimular el flujo real de capital. Este hallazgo apuntaba a un conflicto de mayor profundidad entre Lucía y su socio. No era un desacuerdo comercial, sino una posible denuncia en proceso. Simultáneamente, el equipo digital examinó los dispositivos electrónicos de la vivienda. En la laptop personal de Alejandra, ubicada sobre un escritorio en su dormitorio, encontraron un archivo abierto titulado Lavados telas puzzles X. Se trataba de una hoja de cálculo detallada, en la que la joven había compilado información financiera, cotejando los datos de Artextil con los de varias compañías asociadas. En sus columnas, se identificaban patrones de operaciones simuladas. Diferencias de precios por encima del 200%, entregas ficticias y fechas que se repetían en múltiples contratos. Al pie de la hoja, Alejandra había dejado anotaciones breves que sugerían una intención investigativa. Comparar con exportaciones reales. Verificar registros en aduana. Hablar con mamá antes del lunes. Para Molina, estas evidencias modificaban el enfoque del caso.
no se trataba solo de una amenaza externa. Madre e hija parecían estar desarrollando de forma paralela una investigación sobre posibles delitos financieros dentro de su propia empresa. Este hecho no solo aumentaba la tensión del caso, sino que otorgaba una dimensión psicológica a las decisiones tomadas por las víctimas. Lucía, al parecer, había intentado acercarse a las autoridades tributarias días antes de su desaparición. La unidad de fiscalización confirmó que había solicitado una reunión informal para revisar posibles anomalías en los balances de Grupo Tellex, aunque no llegó a celebrarse. La figura de Lucía Arévalo emergía entonces como la de una mujer decidida, que había optado por enfrentar una red de intereses poderosos, probablemente conscientes de que su hija compartía con ella información sensible. El hallazgo del archivo en la computadora de Alejandra revelaba un lazo de confianza y cooperación, pero también exponía a ambas a un riesgo directo. Para el inspector Molina, las motivaciones detrás de su desaparición ya no eran un misterio abstracto. Se perfilaban como una reacción calculada ante un acto de desafío. Mientras los hallazgos del apartamento eran procesados por los peritos contables, una línea paralela de investigación fue activada por el inspector Molina. Solicitó al Departamento de Fiscalización de la Dirección General de Impuestos el acceso a archivos cerrados, relacionados con Grupo Tellex. La revisión, inicialmente rutinaria, cambió de tono cuando un analista encontró un expediente archivado, bajo reserva 5 años atrás. El documento correspondía a una auditoría suspendida sin explicación oficial tras detectar movimientos financieros irregulares entre Tellex y al menos 3 empresas offshore registradas en Panamá. Lo más llamativo era que el caso había sido cerrado en 2 ocasiones, coincidiendo con cambios en la jefatura del Ministerio de Economía. Ninguna de las resoluciones llevaba justificación técnica. Esta irregularidad activó una alerta interna. El inspector instruyó a su equipo para que rastreara los nombres de los responsables de archivar el expediente. Varios de ellos habían sido trasladados o renunciado en los años siguientes. Algunos trabajaban ahora en empresas privadas vinculadas directa o indirectamente con el entorno de Tellex. El patrón sugería una estrategia deliberada de encubrimiento institucional. Molina ordenó preservar todo el material como evidencia potencial de interferencia en procesos administrativos. Al mismo tiempo, solicitó a la unidad de cibercrimen la recuperación completa de los datos del celular de Alejandra. El aparato, aunque bloqueado y parcialmente borrado, contenía fragmentos útiles. Entre los archivos restaurados, un mensaje dirigido a una compañera universitaria fue considerado relevante. Alejandra mencionaba que su madre creía que alguien las estaba escuchando y que, por precaución, ella había comenzado a llevar un registro privado de todo lo que analizaban. Recomendaba, en caso de que algo ocurriera, revisar su laptop. Este mensaje, aunque breve, reforzaba la hipótesis de que madre e hija eran conscientes de estar en peligro. No había paranoia en sus acciones, sino previsión. Alejandra, aun siendo estudiante, comprendía la gravedad de lo que estaban descubriendo y tomaba medidas defensivas. Su intención no era denunciar de inmediato, sino documentar con precisión. La laptop fue enviada nuevamente a revisión con enfoque específico en archivos ocultos y particiones encriptadas. En una carpeta cifrada se halló un documento de texto que funcionaba como bitácora. En él, Alejandra registraba cada reunión sospechosa, nombres de intermediarios, fechas de transferencias y observaciones cruzadas con contratos. Uno de los aspectos más reveladores era la existencia de al menos 10 compañías utilizadas como intermediarias para simular operaciones textiles. Varias de ellas tenían direcciones falsas o no figuraban en registros de importación. Las pruebas no solo confirmaban una red de lavado de activos, sino también la existencia de conocimiento directo por parte de las víctimas. El inspector Molina comprendió que el móvil del crimen estaba completamente delimitado. Había una amenaza clara a una operación millonaria. En este punto, ya no se trataba de una desaparición accidental o de una disputa privada.
Todo indicaba una respuesta premeditada ante un riesgo real de exposición. Era necesario acelerar los procedimientos. Molina solicitó un informe financiero completo de las operaciones de Marcelo Telles durante los últimos 3 meses. El análisis de las transacciones recientes vinculadas a Marcelo Telles reveló una operación inusual: la adquisición de una propiedad rural ubicada en las afueras de La Libertad. La compraventa se había realizado a través de una sociedad denominada Desarrollos Costanera, registrada apenas semanas antes y sin historial de actividad previa. El terreno, de aproximadamente 4 hectáreas, figuraba como no habitado y sin uso productivo. No obstante, una revisión de imágenes satelitales mostró actividad reciente. Se observaron huellas de neumáticos, alteraciones del terreno y la construcción improvisada de una estructura metálica. A pesar de que oficialmente no tenía conexión eléctrica registrada, los reportes de consumo energético emitidos por la empresa distribuidora indicaban un aumento repentino en los últimos días, triplicando el promedio de una vivienda común. El inspector Molina, al recibir estos datos, comprendió que no se trataba de un simple movimiento inmobiliario. Ordenó una inspección del lugar con apoyo del grupo táctico especializado en búsquedas rurales. El operativo fue organizado en menos de 12 horas. Al llegar al sitio, el equipo no encontró presencia de personas. La casa, construida con materiales prefabricados, presentaba signos de ocupación reciente. Alimentos a medio consumir, botellas de agua aún frías y colillas de cigarro en el porche trasero. Todo indicaba que al menos 2 personas habían estado allí en las últimas 24 horas. La inspección avanzó hasta un viejo galpón, apartado de la vivienda principal. En su interior, el piso mostraba una sección cubierta por cemento fresco, de color diferente al resto y sin marcas de uso visible. La aplicación de georradar confirmó la presencia de irregularidades bajo la superficie. Aunque no se podía afirmar con certeza la naturaleza del contenido, las sospechas crecieron rápidamente. El hallazgo coincidía con el punto exacto donde el GPS del Audi de Telles había registrado su última parada prolongada la noche de la desaparición. Molina tomó la decisión de sellar el perímetro. Se solicitó la presencia del equipo forense y se inició la preparación para un levantamiento estructurado del concreto. La tensión del momento era evidente en la cautela del procedimiento. El inspector sabía que un error podía comprometer pruebas clave. A nivel interno, el ambiente se cargó de un silencio denso. Todos los presentes eran conscientes de lo que probablemente estaba enterrado bajo el piso. Mientras tanto, se recibió un nuevo reporte. Marcelo Telles no se había presentado en su oficina desde hacía 2 días, y tampoco respondía a llamadas. Su teléfono fue apagado la mañana anterior, y su vehículo personal no se encontraba en su residencia, ni en los lugares habituales de circulación. Molina emitió una alerta nacional por posible fuga e inició el trámite para una orden de captura preventiva. Con cada paso, el caso dejaba de ser una investigación de rutina para convertirse en una operación de alto perfil. La convergencia de indicios hacía cada vez más evidente que el terreno ocultaba algo más que concreto. Desde las primeras horas del día siguiente, el terreno intervenido en La Libertad se convirtió en el centro operativo de la investigación. Un equipo forense y técnicos especializados en excavaciones trabajaron de forma meticulosa bajo supervisión directa del inspector Molina. El georradar había confirmado irregularidades y cada movimiento del concreto fresco era documentado con rigor. Tras retirar la primera capa de cemento, se descubrió una superficie compacta de tierra removida recientemente. A más de 1 metro de profundidad, las autoridades confirmaron el hallazgo de restos humanos, envueltos de forma que sugiere una ocultación deliberada. Junto a ellos, se encontraron 2 teléfonos móviles y una cartera con documentos que permitieron su identificación inmediata: Lucía Arévalo y su hija Alejandra. Los informes forenses preliminares apuntaban a una causa de muerte violenta sin señales de defensa activa, en un contexto de clara vulnerabilidad. La data de muerte coincidía con la noche de la desaparición. El lugar donde fueron encontradas
coincidía con la última ubicación registrada del Audi Q7 asociado a Marcelo Telles. El vehículo había permanecido en esa zona durante 2 horas y 13 minutos, según los registros del sistema satelital. Para Molina, la correlación entre el lugar, el tiempo y el método no dejaba espacio a la interpretación. No se trataba de un crimen impulsivo, sino de una acción ejecutada con precisión y planificación. El área fue tratada como escena clave. Se encontraron evidencias materiales que indicaban movimientos recientes y actividad sospechosa vinculada al caso. Todo el material fue recolectado para análisis comparativo. En paralelo, el equipo técnico intervino en la oficina personal de Telles en San Salvador, donde incautaron un disco duro externo que había sido recientemente formateado. A pesar del borrado, los peritos digitales lograron reconstruir parte del historial de navegación y recuperar archivos temporales. Entre ellos, se encontraron búsquedas específicas relacionadas con limpieza de vehículos, remoción de residuos biológicos y localización de zonas sin vigilancia en la región costera. El patrón de comportamiento evidenciado a través de estos datos confirmaba una preparación meticulosa. No existía elemento alguno que sugiriera improvisación. La elección del lugar, la compra anticipada del terreno, el uso de cemento para ocultar pruebas y la supresión de rastros digitales eran actos que apuntaban a una conducta deliberada. Desde la perspectiva investigativa, se trataba de un crimen racional, ejecutado para neutralizar un riesgo. El conocimiento que Lucía y Alejandra tenían sobre operaciones ilícitas. La noticia del hallazgo se mantuvo en reserva mientras se coordinaban las acciones legales. Sin embargo, en círculos internos del Ministerio Público comenzó a circular la información. La magnitud del caso y la identidad de los involucrados generaron preocupación institucional. El inspector Molina preparó un informe detallado para la Fiscalía, consciente de que el caso pasaría pronto a una etapa de alta exposición. En los medios, comenzaban a surgir preguntas, pero las respuestas, aunque dolorosas, ya empezaban a tomar forma. 10 días después del hallazgo en La Libertad, Marcelo Telles fue detenido mientras intentaba cruzar la frontera con Nicaragua. Utilizaba una identidad falsa. Un pasaporte emitido a nombre de Antonio Cruz, con sello de entrada reciente en Guatemala y documentación secundaria que acreditaba una nacionalidad que no le pertenecía. Viajaba solo, en un vehículo alquilado con licencia extranjera, y llevaba consigo $38,000 en efectivo, varios documentos y una unidad de almacenamiento USB cifrada. La detención fue realizada por agentes migratorios en colaboración con la Policía Internacional, tras la activación de una alerta roja por parte de El Salvador. La extradición se ejecutó de forma acelerada. En menos de 72 horas, Telles fue trasladado a San Salvador, donde fue presentado ante la Fiscalía bajo cargos preliminares de obstrucción de la justicia, uso de documentos falsos y sospecha fundamentada de doble homicidio. La presión pública crecía y el Ministerio Público actuaba con celeridad. Paralelamente, se logró la localización y captura de Edgar Padilla, antiguo conductor de confianza de Telles. Había abandonado la capital el mismo día del hallazgo en La Libertad y se refugiaba en una vivienda prestada en San Miguel. Su captura no fue violenta, pero sí reveladora. Durante el primer interrogatorio, Padilla accedió a colaborar con la justicia. Relató con detalle su participación en el traslado de Lucía y Alejandra la noche de la desaparición. Según su declaración, fue Telles quien tomó todas las decisiones. Él solo obedecía instrucciones, confirmó que recogieron a las mujeres en el hotel, las trasladaron al terreno en La Libertad y que, una vez allí, el empresario dio instrucciones para eliminar cualquier posibilidad de que se revelaran los hechos ocurridos esa noche. Padilla afirmó que no participó directamente en los actos que causaron la muerte, pero sí colaboró en la ocultación del hecho, actuando bajo coacción directa. La declaración incluía detalles logísticos que coincidían con las pruebas materiales recabadas. El momento de compra del cemento, las herramientas utilizadas, el modelo de calzado y los residuos encontrados en el vehículo. También reveló que Telles se deshizo de elementos comprometidos y ordenó la eliminación de cualquier rastro en el vehículo utilizado.
El testimonio fue validado mediante polígrafo preliminar y generó un giro procesal inmediato. La Fiscalía decidió imputar a Telles como autor intelectual y material del doble homicidio, y a Padilla como colaborador esencial, con opción a beneficios por cooperación. Las motivaciones de los implicados comenzaban a perfilarse. En el caso de Padilla, la obediencia parecía mezclar miedo, dependencia económica y una larga historia de subordinación personal. En el de Telles, el patrón era diferente: evitación del riesgo, necesidad de control total y convicción de impunidad. El inspector Molina, al recibir el informe completo, articuló una estrategia de cierre de investigación centrada en las pruebas documentales, tecnológicas y testimoniales. La siguiente fase ya no era la búsqueda. Era la construcción jurídica de un caso que sostenía un mensaje claro: ningún poder económico debía estar por encima de la justicia. 5 meses después de la captura de Marcelo Telles, comenzó el juicio oral ante el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador. El caso, asignado por sorteo, fue encabezado por el juez Luis Torres, conocido por su perfil técnico y su insistencia en la rigurosidad procesal. La Fiscalía designó como responsable principal a María González, especialista en delitos financieros complejos y con trayectoria destacada en procesos contra estructuras empresariales. Desde la audiencia inicial, González estructuró una acusación centrada en la cadena de pruebas físicas, los indicios documentales, la evidencia digital y las declaraciones de testigos clave. Durante la primera semana, la Fiscalía presentó los resultados de las pericias forenses, los registros GPS del vehículo de Telles, las pruebas de geolocalización de los teléfonos de las víctimas y el contenido recuperado del ordenador de Alejandra. Todo el material coincidía de manera precisa con la versión ofrecida por el colaborador Edgar Padilla. En el 6º día del juicio, Padilla fue llamado a declarar. Su testimonio fue detallado, directo y sin contradicciones significativas. Describió el rol de Telles como organizador, ejecutor y encubridor del crimen, e indicó cómo se planificó cada etapa del traslado, retención, muerte y ocultamiento de los cuerpos. La Fiscalía también introdujo como prueba la hoja de cálculo elaborada por Alejandra Arévalo, donde se exponían las irregularidades financieras de Grupo Tellex. El informe, validado por un auditor independiente, demostraba la existencia de una estructura paralela de empresas utilizadas para simular operaciones comerciales. Este documento reforzaba el móvil del crimen. Lucía y su hija representaban un riesgo real de denuncia, y por tanto una amenaza directa para la estabilidad del imperio empresarial construido por Telles. Para el tribunal quedaba clara la existencia de un conflicto que había escalado desde el plano económico al penal. Marcelo Telles, en su defensa, negó todos los cargos. Rechazó la validez de las pruebas técnicas, argumentó manipulación de evidencias y sostuvo que Padilla había inventado la historia a cambio de beneficios judiciales. Su defensa legal intentó desacreditar el testimonio del colaborador, pero no logró presentar una versión alternativa coherente ni refutar la conexión entre los elementos materiales. La estrategia se centró en sembrar dudas, sin ofrecer explicaciones viables sobre su huida, el uso de documentos falsos, ni la adquisición del terreno en la libertad semanas antes del crimen. El juicio atrajo atención mediática nacional. Cada jornada era seguida por familiares, periodistas y observadores internacionales. La sala se llenaba desde temprano, y la seguridad fue reforzada debido a amenazas anónimas dirigidas al tribunal y a la fiscal González. A pesar de la presión externa, el proceso se mantuvo dentro de los cauces legales, sin filtraciones indebidas ni dilaciones injustificadas. El juez Torres reiteró en varias ocasiones que se trataba de un caso emblemático, no por la notoriedad de los acusados, sino por el mensaje que representaba. La posibilidad de someter al escrutinio judicial a actores económicos que durante años operaron con aparente impunidad. El caso, poco a poco, dejaba de ser solo una causa penal, se convertía en símbolo. Después de 21 días de juicio, 9 testigos clave y más de 60 pruebas documentales y técnicas presentadas, el tribunal emitió su veredicto.
El jurado, por unanimidad, declaró a Marcelo Telles culpable de los delitos de homicidio agravado en perjuicio de Lucía y Alejandra Arévalo, falsedad documental y obstrucción de la justicia. La sentencia fue leída en una sala colmada de asistentes, con la presencia de familiares de las víctimas, observadores internacionales y representantes de organismos de justicia. El juez Luis Torres, en su exposición final, subrayó la gravedad de los hechos y la coherencia de las pruebas que habían permitido establecer la verdad procesal. La condena impuesta fue de 50 años de prisión sin derecho a reducción de pena ni beneficios penitenciarios. El tribunal consideró que el crimen había sido premeditado, ejecutado con abuso de poder y con una intencionalidad clara. Silenciar a quienes podían comprometer una estructura delictiva de carácter económico. Se valoró especialmente la condición de indefensión de las víctimas y la frialdad con la que se intentó borrar todo rastro del crimen. El juez fue enfático al afirmar que no se trató de un arrebato, sino de un cálculo racional basado en la percepción de impunidad del condenado. Por su parte, Edgar Padilla fue sentenciado a 20 años de prisión por su participación en calidad de cómplice. No obstante, se estableció que su colaboración con la justicia y su disposición a entregar información clave le otorgaban la posibilidad de revisión de condena tras cumplir la mitad de la pena. El tribunal reconoció que, sin su testimonio, muchos de los elementos que cimentaron la acusación no habrían podido verificarse. Esta decisión, aunque cuestionada en algunos sectores, fue entendida como un instrumento para quebrar la estructura de silencio que suele rodear a este tipo de crímenes. Tras la sentencia, la fiscal María González ofreció una declaración institucional en la que resaltó el carácter histórico del fallo. En sus palabras, el caso Arévalo representaba un precedente en la lucha contra los delitos empresariales complejos y la violencia económica con consecuencias letales. Informó también que todos los bienes registrados a nombre de Telles y sus empresas habían sido intervenidos y se encontraban bajo auditoría fiscal. Entre ellos figuraban propiedades, cuentas bancarias, contratos públicos y participaciones en consorcios transnacionales. Se iniciaron procesos para desmantelar las sociedades fachada vinculadas a la red de lavado, identificada por la investigación. El Estado anunció la creación de un fondo de reparación para víctimas de delitos económicos, con base en los activos incautados. Este mecanismo buscaba ofrecer apoyo a otras personas afectadas por esquemas similares. En paralelo, la Dirección General de Impuestos reabrió expedientes relacionados con operaciones de Grupo Tellex cerrados años atrás, sin justificación legal. Con el cierre del juicio, el inspector Molina elaboró un informe final, donde se detallaba la cronología precisa de los hechos. La investigación, desarrollada con rigor técnico y resistencia a la presión externa, dejaba una marca profunda en la historia judicial del país. El caso no solo se resolvía con una condena, sino con un mensaje institucional. La verdad, aunque tarde, podía imponerse incluso sobre estructuras construidas para enterrarla. 2 meses después del fallo judicial, la Universidad de El Salvador inauguró un espacio conmemorativo en memoria de Lucía y Alejandra Arévalo. El lugar, ubicado junto a la Facultad de Ciencias Económicas, consistía en un pequeño jardín, con una placa de mármol donde se leía una inscripción sobria: por la verdad y la justicia. Que nunca más el silencio proteja al poder. La ceremonia reunió a estudiantes, docentes, activistas, excompañeros de Alejandra y colegas del gremio empresarial que habían trabajado junto a Lucía. No fue un acto solemne por protocolo, sino una manifestación colectiva de reconocimiento a la valentía civil. El impacto del caso había superado el ámbito judicial. En foros académicos y debates televisivos, se analizaban las implicaciones del juicio, no solo como ejemplo de aplicación de justicia, sino como reflejo de la fragilidad institucional frente al poder económico. La figura de Lucía comenzó a discutirse como símbolo de resistencia ética dentro del sector privado, mientras que la de Alejandra inspiró movimientos juveniles orientados a la vigilancia ciudadana y la formación en auditoría social. Ninguna de las dos había tenido una plataforma pública en vida,
pero su historia activó mecanismos de memoria activa y exigencia de responsabilidad. Jimena Arévalo, hermana de Lucía, asumió un rol inesperado en la esfera pública. Aunque no tenía formación jurídica ni aspiraciones políticas, fue invitada a participar en comisiones de trabajo legislativo para discutir propuestas de reforma sobre delitos financieros y protección a denunciantes. En sus intervenciones, siempre insistía en que la lucha de su hermana no había sido ideológica, sino profundamente humana. Una respuesta frente a lo que consideraba inaceptable. Su figura se convirtió en una referencia de integridad moral en medio de una sociedad acostumbrada a la resignación. El Ministerio de Justicia, presionado por la atención mediática y las recomendaciones de organismos internacionales, anunció la reapertura de 7 expedientes vinculados con operaciones de empresas asociadas a Grupo Tellex. Algunos de ellos habían sido archivados años atrás sin resolución, mientras que otros nunca habían sido investigados formalmente. Se designaron fiscales independientes y se implementaron protocolos de transparencia en el manejo de la información. Estos pasos, aunque aún iniciales, fueron interpretados como señales de un cambio institucional incipiente. Más allá de las estructuras legales, el caso dejó una huella en la conciencia colectiva. En las universidades, en los medios, en las conversaciones cotidianas, la historia de las Arévalo pasó a representar algo más que un crimen esclarecido. Era la prueba de que la denuncia, aún sin poder ni respaldo, podía generar consecuencias. La memoria pública no adoptó a Lucía y Alejandra como mártires ni heroínas, sino como mujeres comunes que decidieron actuar donde otros preferían callar. Esa elección, silenciosa pero firme, redefinió el significado de justicia para una generación. El expediente judicial se cerró, pero su contenido ya había superado los límites de un archivo. La historia no quedó enterrada bajo concreto. Se convirtió en un espejo, en una advertencia, y para muchos, en una esperanza. Amigos, antes de finalizar esta historia, es importante decir algunas palabras. Nuestro contenido está dedicado al análisis de eventos criminales, pero de ninguna manera justifica ni glorifica la violencia. Exploramos estos casos para comprender mejor sus causas y consecuencias. Todos los hechos descritos forman parte de una narración ficticia, basada en investigaciones reales y análisis criminales. Mostramos la psicología de los delincuentes y el trabajo de las autoridades para resaltar la importancia de la justicia. Condenamos categóricamente cualquier forma de crimen y violencia. Esta historia no pretende romantizar los delitos, sino demostrar sus repercusiones y advertir sobre los peligros que pueden representar. Nunca intenten imitar lo que ven o escuchan en historias como esta. Cualquier acto delictivo conlleva consecuencias irreversibles. La conciencia sobre estos temas ayuda a construir un mundo más seguro. Gracias por su atención y por su enfoque reflexivo hacia estas historias.